Muy buenas tardes, doctora Claudia. Para mí es un gusto poder exponer mi trabajo autónomo de la unidad 3 en función a la normativa de la aplicación para el desempeño del abogado en el patrocinio de las causas. Y justamente quiero partir, bueno, en base a la normativa del Código de la Función Codicial, en el cual establece, bueno, los derechos del abogado en el patrocinio de las causas y la prohibición a los abogados también en el patrocinio de las causas. Eh, Hemos analizado y constantemente lo hemos conversado en nuestras clases sobre los deberes de los abogados bajo la deontología, ¿no? Y bajo lo que establece la ley y las prohibiciones a su vez. Dentro de esto quiero señalar el punto número uno de los deberes, que es actuar al servicio de la justicia y para este objeto colaborar con los jueces y tribunales, ¿no? En este caso cuando un abogado ejerce, ¿no? En la parte jurídica, bueno, y en el ejercicio de sus funciones, 100% un deber de estos es colaborar con la justicia, obviamente, y servir, y obviamente en función a la colaboración con los jueces y los tribunales. Basándonos en esto, hay una prohibición, ¿no? Que señala que el relevar el secreto de sus patrocinados, sus documentos e instrucciones, es decir, que dentro de un proceso judicial, si nosotros nos enfocamos en revelar los secretos de nuestros clientes, en los documentos o las instrucciones en las cuales se va a llevar a cabo todo un proceso judicial, pues estaríamos en un prejuicio, ¿no? Tanto judicial como abogados y un proceso penal, ¿no? En el punto número dos, señalamos el patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. Eso es lo que hemos venido conversando en clases, lo que hemos analizado, ¿no? La lealtad es un principio fundamental, la probidad es ser íntegro en todo aspecto, la veracidad, la honradez y la buena fe dentro de nuestros ejercicios, que eso es un deber fundamental para un abogado, porque dentro del sistema judicial debe existir para que no exista una corrupción todos estos deberes y se deben cumplir, ¿no? Es un criterio muy aparte, bueno, el analizar si se está dando o no, pero esto es un deber que deben siempre tener presente los abogados, ¿no? Una de las prohibiciones es abandonar, ¿no? Todos los procesos sin justificación alguna, las causas a las que se defienden y no tener claro que estas prohibiciones nos pueden traer un grave prejuicio, ¿no? Hay muchas ocasiones en las cuales los abogados en un proceso judicial abandonan o no quieren defender las causas luego de ver el proceso, ¿no? Y no les gusta llegar hasta la última instancia. Para eso también hemos señalado dentro de estos deberes, en el punto número 3, defender con sujeción a las leyes, la verdad de los hechos y las normas del Código de la Conducta en el ejercicio profesional que sería dictado en el Consejo de la Judicatura, ¿no? Es decir, defender siempre los hechos y las causas a las cuales estamos defendiendo en el proceso judicial en función a las normas del Código de la Conducta y en el ejercicio profesional según lo que dicta el Consejo de la Judicatura, ¿no? Para esto también en el punto número 3 es asegurar a los patrocinados, en este caso los clientes, el trumpo en el juicio, ¿no? Esto es una prohibición que deben tener los abogados y realmente hablar con la verdad. Si hay un proceso judicial en la cual nuestro cliente puede tal vez tener alguna repercusión por sus acciones o por el mismo proceso, pues decirle la verdad de que puede ocurrir ciertas circunstancias o problemas dentro de este juicio que obviamente como abogados nosotros vamos a tratar de resolverlos, pero siempre puede haber una consecuencia y no asegurarles siempre que se va a ganar, ¿no? Porque no siempre es así. En los deberes, en el punto número 4 es instruir y exhortar a sus clientes para que acaten las indicaciones de los tribunales y sus jueces, así como para que guarden el debido respeto a los mismos y todas las personas intervienen en el proceso. Bueno, este es un deber ya que la mayoría de personas en las cuales enfrentan procesos judiciales siempre tienen el entendimiento de que el juez está equivocado, los abogados son corruptos o el mismo sistema es corrupto. Y total no es así. Siempre hay un análisis previo de las circunstancias y en las cuales hay que explicarles a los clientes que cualquier decisión que tome un juez o un tribunal hay que respetar la carta cabal
y saber manejar el respeto, ¿no? Dentro de cualquier decisión o de cualquier proceso judicial, perdón. Como prohibiciones, bueno, tenemos defender a una parte después de haber defendido a la otra en procesos relacionados entre sí. Es decir, no puedo defender eh, al, al- a la persona que está demandando eh, luego de defender al demandado, ¿no? O sea, eso sería no tener probidad, ¿no? No tener principio de lealtad al cliente que primero estuve defendiendo, ¿no? Y luego irme con otra parte, ¿no? Esa es una prohibición que está establecida en la ley. Dentro de nuestro punto número 5 de los deberes también es cumplir fielmente con las obligaciones asumidas con su patrocinado, ¿no? Como abogado yo debo cumplir todo lo que yo he establecido dentro de un acuerdo eh, con mi cliente y obviamente debo cumplirlo a carta cabal porque es un deber que la ley lo establece, ¿no? Una prohibición de esto es autorizar con su firma escritos o minutas elaboradas por otra persona, ¿no? Esa es una prohibición totalmente que se debe tener en cuenta porque creo que no siempre, bueno, a gran escala, pero sí ocurre que a veces se presta la firma para escritos o para otro tipo de procedimientos judiciales y en las cuales no tenemos ni idea de lo que está sucediendo. Bien, dentro de nuestros deberes, en el literal 6 hablamos sobre abstenerse del promover la difusión pública de aspectos reservados en el proceso en que intervengan aún no esté resuelto. Es decir, dentro de un proceso judicial, como abogados, no podemos difundir el proceso judicial ante, perdón, toda la sociedad o todas las personas que tengan acceso a medios públicos o a información pública, no podemos difundir un proceso que aún está en proceso de deliberación, podríamos decirlo así, y no podemos hacer de esa difusión. Entonces, uno de nuestros deberes es abstenernos, mantenernos por más favoritario lo veamos al caso, pues no hacerlo, ¿no? Como previsiones tenemos ser defensor de las causas en el que hubiese sido juez o con juez, ¿no? Para esto, efecto forman unidad de la causa y los actos preparatorios, ¿no? Es decir, como previsión yo no debo ser parte o ser juez de lo que está ocurriendo y actuar como inclinado hacia tal persona, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que eso está prohibido bajo la ley, ¿no? En el punto número 7, consignar en todos los escritos que presenten un proceso nuestro nombre, nuestras características legibles, el nombre de matrícula y la información original de todo, de nuestra credencial como abogados y nuestra información legal y también de la persona que está en proceso judicial, sin cuyos requisitos no se aceptará el escrito. Es decir, que todo el procedimiento, todos los escritos que vayamos a hacer, o todas las solicitudes, o todo el formalismo judicial de un proceso a través del escrito, obviamente tenemos que brindar toda la información legal que nos señala la ley que tenemos que colocar, y obviamente esto es un deber fundamental que está regulado eh, por el código, ¿no? Como punto número 8, este, perdón, en el punto número 7 es intervenir en las causas cuando esto motivare la excusa del juez o con juez, ¿no? Como lo habíamos mencionado, eh, no tenemos que ser partes o intervenir en causas cuando esto puede motivar a que el proceso judicial puede tener otro enfoque o otra deliberación, ¿no? Entonces, esta es una prohibición que tenemos que tener en cuenta, que por lo general ocurre frecuentemente en los procesos judiciales cuando nosotros intervenimos y motivamos a los jueces, bueno, ponemos excusa a los jueces o con jueces para estos procesos judiciales dilatarlos, ¿no? Como punto número 8 tenemos un deber que es denunciar a las personas que incurran en el ejercicio ilegal de la abogacía. Esto es fundamental porque prácticamente evitamos todos los actos de corrupción, todo tipo de procesos en los cuales dañen el sistema judicial, ¿no? Y esto hay que hacerlo, hay que ser atento todos los días, ¿no? Como punto número 8 es
Como prohibición es unirse con la juez o los jueces para tratar asuntos internamente de la causa que se está definiendo sin que se notifique previamente o con la debida antelación a la contraparte, ¿no? Es decir, llegar a acuerdos prohibidos, como podemos decir vulgarmente, por debajo de la mesa con jueces en beneficio de nuestra causa, ¿no? Nuestro proceso judicial y hacerlo obviamente a espaldas de la otra contraparte, ¿no? Esa es una prohibición legal que está regulada y que está sancionada por la ley, ¿no? Eh, Bien, como punto número 9 es proceder con arreglos a las leyes, con arreglo a las leyes y con el respeto debido a las autoridades judiciales. Hay que ser conscientes, bueno, que uno de los deberes es proceder con las leyes, obviamente, y en función a lo que se vaya normando, ¿no? Y obviamente tener el respeto debido, ¿no? A los procesos judiciales y a las deliberaciones de los jueces. Gran mayoría, o sea, si a veces tenemos una causa en la cual debemos llegar a un arreglo, hacerlo con el debido respeto por más que no nos guste la deliberación del caso, pero hacerlo de forma más respetuosa, ¿no? Como punto número 9, prohibición es ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria, o violar el principio de buena fe y lealtad a través de prácticas tales como presentación de pruebas deformada, empleo de artimañas y ejecución de prohibimientos de mala fe para retardar indebidamente el proceso de la litis. En este caso, creo que esto es fundamental señalarlo, ya que varios casos o formas de ganar un proceso, sabiendo que no tenemos a veces pruebas o no tenemos causas en las cuales podemos justificar, pues nos valemos de información falsa con tal de ganar y eso hace un perjuicio totalmente a nuestro cliente y también a la contraparte y obviamente daña en todo el sistema judicial. Entonces esto está prohibido y normado por la ley. Dentro de esto, las demás que determine la ley, es decir, si en el transcurso de este proceso judicial se, se aprueban nuevas leyes o se incrementan leyes o bajo una denominación de un juez establece cierto tipo de causas, ¿no? En las cuales tenemos que aceptarlas, pues hacerlo con el debido respeto, ¿no? Como punto y prohibición es ausentarse a cualquier audiencia o diligencia judicial en la que su presencia sea necesaria para el desarrollo del juicio, salvo por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. Es decir, que nosotros tenemos prohibidamente eh, no llegar a un proceso judicial, a una audiencia, a una diligencia judicial, porque no queremos, ¿no? O porque no tenemos una justificación y no nos dio la gana de ir, ¿no? Más bien tenemos que siempre hacer todo lo contrario, de asistir, ser responsables, de asumir nuestra responsabilidad como abogados y de nuestro ejercicio, ¿no? En la función judicial. Y obviamente, si es que existiera algún caso fortuito de fuerza mayor debidamente comprobado, pues hacerlo en el debido tiempo y para que obviamente la contraparte tenga conocimiento y se pueda, bueno, eh, resolver en ese momento para postergar estas diligencias o audiencias, ¿no? Como punto número 11 tenemos las demás prohibiciones establecidas en este código. Obviamente, si es que existe una actualización en la ley o en este código constantemente, pues asumirlas también con veracidad y con honestidad a todas las demás prohibiciones que se establezcan, ¿no? Eso es todo lo que puedo mencionar en base a nuestro trabajo autónomo de la unidad 3. Muchas gracias.